Sí, no, no saben, no responden, les valió. Tuvieron otras cosas más importantes que hacer. Verse con la novia, por ejemplo. Nadie leyó nada de Colón, ¿en serio? Entonces, ¿no? Ilusiones nada más, que ustedes no leen un tema por anticipar. Ya de plano y de pregunto. Ya para qué nos gastamos. ¿Está llegando? Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre un tema que es por demás importante, que recibe el nombre de el colon, que vendría siendo la porción final de todo el tubo digestivo. Por alguna extraña razón a usted le gusta invertir en las cosas, no sé si porque quiere salir de lo normal, quiere, no sé, cuál será la idea que tiene usted. Pero lo lógico es que primero avancemos el esófago, estómago, duodeno, intestino delgado y luego intestino grueso, colon, ¿verdad? Pero aquí por alguna extraña razón quiere que primero les dé el tema de colon para luego darles el tema del intestino delgado. Bueno, ¿quiénes somos para eso? Ustedes sí pueden. Y bueno, pero en fin, colon. El colon como tal, dentro de sus profundos conocimientos de anatomía que pasaron cuando estaban en Kinder 2 y les estaban enseñando toda la parte digestiva y junto con el cadáver sacrificado y petrificado, lograron identificar que tiene varias porciones, ¿verdad? Y anteriormente también habíamos hablado de las mismas. Dijimos que existe un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente, un colon sigmoide y un recto. Perfecto. Muy bien. Dijimos que dentro de todas estas estructuras, el colon ascendente y el colon descendente eran estrictamente retroperineales. ¿Por qué habíamos dicho que eran retroperineales? Porque tenían una membrana conocida como la fascia de Toll. Muy bien. Toll 1, Toll 2. Que atrapaban, se puede decir, encapsulaba lo que es el colon ascendente y el descendente hacia el retroperitoneo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En ese sentido y en este interín, habíamos comentado anteriormente la irrigación del colon. ¿Quién irriga el colon en este caso? La mesentérica superior irrigará la mitad. ¿Qué mitad? Derecha e izquierda del colon. ¿Qué dice el público? Irriga esta mitad. ¿Qué es esa mitad? Derecha. ¿Por qué? Porque es el colon ascendente y el colon ascendente está unido a al ilium, ¿verdad? Entonces está en el lado derecho. Ese territorio está irrigado por la mesentérica superior. Y todo lo que es el colon izquierdo, ¿por quién está irrigado? Mesentérica inferior. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿habrá una zona anastomótica o más bien cada uno irriga cierta determinada parte? ¿Qué dice el libro que están leyendo? ¿Sí? ¿Sí qué? ¿Sí cuál? Sí, eso dice el libro, ¿no? Aquí puedo ver, ¿ves? Hay una región conocida comúnmente como el arco de río Lano, que une la arteria mesentérica inferior con la mesentérica superior. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces diríamos que hay tres cólicas, una cólica derecha, una cólica media y una cólica izquierda. Y hay unas arterias sigmoideas. ¿Estamos de acuerdo?
Vamos a ver más adelante, pero esto es forma de repaso. Entonces dijimos que si hay arteria cólica media habrá una vena cólica media, ¿verdad? Si hay una arteria cólica izquierda, habrá una vena cólica izquierda. Y si hay una arteria sigmoidea, habrá venas sigmoideas. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta del $1.000.000 es: ¿dónde irá colectada la sangre de todas estas venas? ¿Hacia dónde? Opción A, vena cava inferior. Opción B, arterias renales, o digo venas renales. Opción C, vena porta. Opción D, todas las anteriores. Opción E, ninguna de las anteriores. ¿De quién? ¿A cuál? A la vena porta. Muy bien, sería el colmo que no se acuerden de dónde va eso, ¿verdad? Dijimos que la vena porta recoge toda la sangre de todo el tubo digestivo y recoge absolutamente de todo el tubo digestivo, ya sea estómago, duodeno, yeyuno, ileum, colon y sigmoides, ¿sí? Todo se va hacia la vena porta. Muy bien, excelente. Dentro del drenaje linfático, ¿qué podrían opinar sobre el drenaje linfático? Eso es interesante. ¿Por qué? Porque el colon tiene 3 niveles de linfáticos. Si nosotros nos imaginamos aquí como el centro y llegamos a ver la cava inferior, tiene primera, segunda y tercera estaciones ganglionares. ¿Esto en qué momento cobra sentido? En el momento de un cáncer y se hace una hemicolectomía o se hace una resección, una mucosectomía o cualquier cosa que se le haga en el colon por un tipo de SEA, cobra sentido ahí las 3 estaciones ganglionares. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se debe de llegar solo a la primera, solo a la segunda o a la tercera estación ganglionar? ¿Qué dice el público? Depende de qué. De la extinción del cáncer. A ver, un poquito más detallado. Algo más. Si el cáncer llega hasta la primera estación, le sacamos toda la primera, ¿sí? Si llega hasta la segunda, le sacamos la segunda, ¿y así? ¿Sí, no? ¿O no? ¿Qué opinan? ¿Qué dice el público? ¿Cuántas paredes tiene el colon? 4. ¿Cuáles? La mucosa, después la submucosa, después la muscular longitudinal, muscular circular y después la serosa. Muy bien. ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué tan tarde? ¿Qué tienen que hacer? Sea la última vez. Media hora estamos, ¿verdad? Entonces dijimos que la última capa sería la serosa, ¿sí? Entonces digamos mucosa o mucosa muscular y serosa. Si invade solamente la mucosa, se llamaría cáncer in situ, ¿sí o no? Y se solucionará si solo le saco esto. ¿Qué dice el público? Esa es una muy buena pregunta. Casi te pregunto el examen. Sí, es el único tipo de cáncer en el cual puedo sacar solo la mucosa y se acabó el asunto. Pero si este tipo de SEA avanzó hasta su mucosa o hasta muscular, si avanzó hasta su mucosa pasará a ser T1. Si avanzó hasta muscular pasará a ser T2. Si avanzó hasta serosa pasará a ser T3. Si avanzó hasta el tejido adyacente pasará a ser T4. Y si infiltró la membrana del tejido adyacente será un T5. Y en ese sentido, nosotros debemos de, o llevarnos la primera estación ganglionar, o la segunda, o la tercera estación ganglionar. ¿Estamos de acuerdo? Depende mucho de la infiltración en la pared. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora la inervación. ¿Cuántos tipos de inervación tendrá el colon? 2. ¿Cuáles? Simpático y parasimpático. El parasimpático estará dado por el decimoparto craneal, comúnmente conocido como VAR.
¿Y el simpático por qué o por quién está la dada? Ya, pero dependiente de quién? De quién, no. Bueno, sí es por ese plexo, pero es dependiente de la cadena ganglionar simpática para cervical. ¿Sí? Muy bien, excelente. No hay mucha ciencia en esta situación. Lo que es importante, sí, dentro de los plexos nerviosos que tiene el colon, tiene dos plexos nerviosos, ¿verdad? Uno, el de Meissner, y el de Auerbach. Muy bien, excelente. Hasta ahí. Ahora, ¿qué patologías ustedes creen que existen en el colon? ¿Ileoparalítico? Enfermedad de Crohn, sí. Diverticulitis, muy bien, ¿qué más? Poliposis, muy bien, ¿qué más? La poliposis adenomatosa familiar es una de las patologías más serias y severas del colon. Condiciona casi en el 100% a un cáncer de colon y es la única patología en la cual está, se puede decir, autorizada la colectomía total. ¿Qué otra cosa más? Chagas, muy bien, pero ¿en qué sentido Chagas? ¿Como qué? ¿En qué presentación en el colon? ¿Qué? ¿Quién? Dólico mega colon. Dólico de largo, mega de ancho. Muy bien. Después, ¿qué otra patología más habrá? ¿Qué? Los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas, muy bien. Después, ¿qué más? Las perforaciones, ya sean por traumas abdominales cerrados, abiertos, por armas punzocortante o por armas de fuego. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, dentro de esto, ¿qué cirugías le podríamos hacer al colon? ¿Qué se imaginan que le podríamos hacer? Colostomía, muy bien, digamos que es un Chagas y le hacemos la cirugía del maestro profesor Antoine Armand, que es conocida como ¿qué? Armand 1 o la colostomía. ¿Y qué es una colostomía, dijimos? La exteriorización de una porción del tubo digestivo a través de la pared abdominal. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Haremos hemicolectomías, tanto derecha, tanto izquierda. Haremos cortes a cualquier nivel, transversectomías, hemicolectomía ascendente, hemicolectomía descendente. Haremos resecciones anteriores bajas y solo hay que quitar el sigmoides. ¿El recto en cuántas porciones se divide? ¿En dos? Recto superior y recto inferior, ¿no? ¿Qué más podría haber? ¿Sí, no? No. O cuatro, ¿por qué no? Porque es tres. Cuatro, ¿no? Confía que es tres. Bueno, a la adivinanza sí, tiene tres. Un recto superior, un recto medio y un recto inferior. Muy bien. Hay que acordarse un poquito de eso porque más adelante vamos a hablar un poquito más sobre eso. Dijimos que el recto era retroperitoneal o peritoneal. ¿Qué dice el público? Micha. ¿Qué dice el público? ¿Qué opina? ¿Ah? ¿Retroperitoneal, peritoneal o micha? Micha. ¿Retro o peri? Peri, ¿no? Sí, ¿no? Peri. Peritoneal, porque total es móvil, ¿no? El recto. ¿O no? No, claro que no es retroperitoneal. Qué barbaridad. Hemos repetido hasta el cansancio en las anteriores ocasiones que el retroperitoneal es el recto. Pero aquí cobra especial importancia. ¿Por qué? Porque solo el recto medio y el inferior son retroperitoneales. El recto superior es peritoneal y es hasta donde tiene serosa. El recto medio y inferior carecen de serosa y tienen adventicio. En este caso está recubierta por el tejido peritoneal, por eso es esta particularidad. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento cobra la relevancia? En las anastomosis. Si yo le quito parte del sigmoides y le quiero hacer una anastomosis de colon descendente a recto, le podré hacer si solo tiene adventicio.
Vaya dato perturbador, ¿no? Son preguntas que no los dejarán dormir a lo largo de su existencia. Pero lo que se hace en este caso es anastomosarla al recto superior, que es la que tiene la celosa. ¿Sí? Pero hay una complicación en esa zona que vamos a ver más adelante, y es la escasa irrigación que tiene esta parte. Específicamente es esta zona, la unión recto-circunfleja. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es patología de colon en 5 minutos. Toda aquella patología que tenga que ver con un segmento de colon enfermo, ya sea cual sea, por dilatación, compresión como el quístulo, por ulceración, o en este caso por polipomatosis adenomatosa familiar, implicará la extracción o la resección de un porcentaje del colon con posterior anastomosis, o en su defecto exteriorización por la pared abdominal en forma de colostomía y fin del asunto. ¿Estamos de acuerdo? Así tan sencillo es colon, pero no es tan fácil de entenderlo, lo vamos a ir conociendo un poquito más adelante. Hay algo que vamos a hablar, ¿cuál es la principal función del colon? ¿Para qué ha diseñado la naturaleza biológica? Absorción de agua. Muy bien. Y cada uno de sus segmentos tendrá importantes segmentos de reabsorción, en este caso el ciego y todo lo que es la válvula ileocecal tendrá una porción casi específica para la absorción de sales y ácidos biliares. Y en teoría se dice que el colon derecho es la que principalmente reabsorbe agua. Pero vamos a ir teniendo más adelante. Una pregunta random que puede ser pregunta de examen: ¿cuánto creen que reabsorbe el colon de agua máximo en 24 horas? Según las normas de la UNITEP para la toma de exámenes, dice que les debo de dar 1 minuto por pregunta. Eso es lo que dice. Entonces, a ver, ¿cuánto de agua reabsorbe el colon en 24 horas? Empieza la cuenta regresiva. ¿Puedes abrir la ventana, por favor? Sí, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? O digo, ¿alguien tiene alguna idea al respecto? ¿No? ¿Ninguna? ¿Cero? ¿Nada? ¿Ni idea? ¿Ni por si acaso? ¿600? ¿500? ¿1 litro? ¿2 litros? ¿3 litros? ¿2 litros? ¿Sí? Pero si 2 litros es nada, son 2 cervecitas y medio, 3 cervecitas. ¿Cuánto absorberá máximo el colon? ¿5? ¿5 cervecitas o 5 litros? 2 litros. ¿Por qué no 3? Depende. 4, ¿no? ¿O por qué no 5 tal vez? ¿O por qué no 6? Depende de la dieta, ¿no? Si come mucho pollo Kingdom, tolerará hasta 6 litros. Ahora, si toma puras frutas y verduras, tolerará hasta 4 litros. ¿Es lo que quieres decir? No. Tolera máximo hasta 9 litros. En 24 horas es lo máximo que tolera. Por encima de los 9 litros, ¿qué pasará? Diarrea puede pasar. Claro que sí. El colon tiene que eliminarlo de alguna manera, ¿no? Pero antes de eso habrá un desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Sí? Pero esa es una pregunta muy interesante y de ese tipo van a ser las preguntas del examen. ¿Este es tu mecánico? ¿Falta quién? La primera persona. Colon es largo, vamos a hablar de esta primera clase de las principales patologías y anatomía física. En la siguiente clase vamos a hablar sobre las principales enfermedades autoinmunes, cánceres, apéndice y ya. Eso es todo. ¿En su examen cuándo es? ¿Les voy a mandar aquí? No. Ni idea. ¿Qué será? Muy bien, entonces, entrando de lleno al tema, el colon. El colon es la porción final del tubo digestivo. Tiene un diámetro de más o menos, tiene un largo de más o menos 1.5 metros y un diámetro de 7 a 8 centímetros. Siguiente.
Entonces, dentro de toda su porción tiene 4 capas. Dijimos que era la mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa presenta la muscular presenta 2 tipos de musculatura. En este caso tiene una musculatura longitudinal y una musculatura circular, lo que le da la particularidad de generar austras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serán las principales funciones del colon? Dijimos, la de reabsorber agua, reabsorber electrolitos y propulsar el material fecal hacia el colon sigmoides y el recto, que en teoría son los reservorios. El recto principalmente por la ampolla rectal. ¿Estamos de acuerdo? Las porciones del colon ya se las conocen: colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente. Siguiente. No creo que no conozcan lo que son las austras y no creo que no conozcan lo que son las tenias, o sí. Sí las conocen, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Ay, por si acaso. El colon como tal, si nosotros le hacemos un corte lateral, vamos a encontrar que tiene una configuración casi triangular. ¿Por qué? ¿O qué le confiere esta particularidad de ser triangular? Las tenias. Las tenias, al tener un músculo longitudinal, lo que hace es atrapar a todo lo que es el colon en estos segmentos, ¿sí? Pero si ustedes lo ven de forma anterior, el colon se ve que tiene una característica redonda o circular. Es bien interesante esta particularidad. Pero si tú partes el colon y lo ves de forma lateral, se nota que es de forma triangular. Ahora, las tenias se dirigen por todo lo que es el colon, acompañan a todo lo que es el colon. Hay 3 tenias. ¿Y dónde finalizan las tenias en la porción del ciego? En el apéndice cecal. Es una de las, se podría decir, estructuras anatómicas que nos guían hacia la base del apéndice cecal. ¿Sí? Muy bien. Entre la presencia de estas tenias y la musculatura circular se forman las austras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, excelente. Siguiente. ¿Alguien le queda alguna duda? ¿No? Esta es la parte que habíamos comentado, de que el recto es retroperitoneal, pero la parte del colon medio y colon, y digo recto, bajo o inferior, son retroperitoneales y carecen de serosa. Sí. Siguiente. Siguiente. Dale más. Un toquecito más. Ahora sí. ¿Les queda alguna duda acerca de las porciones del colon? ¿O necesitan que recordemos algo más? Lo que me gustaría que recuerden y lo que me gustaría que se quede es que dividan el colon como tal en un ciego, un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente y un colon sigmoides. ¿Sí? Esto me gustaría que se les quede. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto, la única división que nos cobró un poquito de, se podría decir, dificultad, es la parte del ciego. ¿Por qué? Porque alberga 2 estructuras anatómicas muy importantes, el ser el apéndice cecal y la válvula iliocecal. ¿Sí? Estas 2 son estructuras anatómicas sumamente importantes. Me gustaría que lo recuerden por separado de esa manera. ¿Sí? Muy bien, siguiente. Una parte que hay que recordar aquí es que el colon transverso, dijimos que dividía la cavidad abdominal en una supramesocolónica y una inframesocolónica. ¿Por qué? Porque aquí arriba venía una estructura anatómica que es una dilatación del tubo digestivo que se encarga de la trituración de los alimentos, conocido como el estómago. Entonces dijimos que el estómago se une hacia el colon mediante una delgada o fina capa conocida como epilón, ¿verdad? Y que esta continuación a la unión generaba una protección en forma de delantal conocido comúnmente como momento mayor. Perfecto. Dijimos que si nosotros incidimos sobre esta capa ingresaremos a una proporción conocida comúnmente como la transcavidad de los epílones. Es en esta estructura
es esa estructura. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, si la levantamos, se la levanta. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está la porción del duodeno y aquí está el páncreas. ¿Sí? Se ve claramente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces dijimos que todo lo que tiene que ser el colon derecho está irrigado por la mesentérica superior, que a su vez hace o da una rama cólica de derecha, una arteria cólica media y una iliocólica. La iliocólica como tal inerva lo que es, o digo, irriga lo que es el ciego y el apéndice CK. ¿Estamos de acuerdo? Y al lado contralateral, la mesentérica inferior, habrá una arteria cólica izquierda, con una rama ascendente y una rama descendente. La ascendente se anastomosará con la cólica media, que es rama de la mesentérica superior, en un arco conocido como el arco de quién? De Filomón. ¿De dónde sacas esos nombres? El arco de Filomón. Arco de Río. El arco de Río Lano recibe ese nombre, esta estructura. ¿Por qué es importante? Porque esta arcada que le sigue después recibe el nombre de arcada de Drummond. Y si yo le hago una hemicolectomía derecha, este será el punto que va a irrigar toda la zona en la que yo voy a bajar para anastomosar. Esta característica particularidad de la que yo haga un corte en cualquier segmento del colon, el colon siempre va a permanecer irrigado y móvil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Aquí, muy bien. Dentro de lo que son las arterias sigmoideas que forman arcos, ¿por qué formará arcos en las sigmoides? Porque el colon sigmoides es móvil, no es fijo, ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿verdad? ¿Y el colon transverso es fijo o es móvil? Es móvil. ¿De dónde sacan que es fijo? Es por eso que le da estas particularidades y estas estructuras anatómicas, como por ejemplo, si yo hiciera un corte de todas estas arterias, ¿se quedará sin irrigación el colon sigmoides? No, ¿por qué? Porque por la arcada de Drummond será irrigada por la mesentérica superior. No recibirá el mismo río sanguíneo que recibía. No sé, tal vez le llegaba a 1.2 litros por minuto. Si yo le hago ese corte de esa anastomosis, le llegará a 600 ml por minuto. Pero de que no se va a necrosar, no se va a necrosar. Esa es la particularidad que tiene el colon con esta anastomosis, ¿sí? Esta era la zona de debilidad que les comentaba hace un momento, dentro de la arteria cólica sigmoidea descendente. Esta zona de debilidad anastomótica ha generado a lo largo de la historia un severo dolor de cabeza para el cirujano. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una anastomosis en esa zona, por alguna extraña particular razón, siempre se dehiscenta, se necrosa esa zona. Si yo le hago una anastomosis ahí, yo lo he visto, me ha pasado cuando estaba todavía en plena formación y tuve un profesor que le encantaba hacer las hemicolectomías y por alguna particular razón le encantaba anastomosar en esa zona. Me imagino que uno era porque es cómoda esa parte, es como que tú agarras el colon sigmoides, verificas dónde está la finalización, porque si el recto es retroperitoneal, el retroperitoneal estará adosado hacia la pared posterior, te generará un efecto de asa fija. Entonces, nada te impide decir, bueno, de aquí a 4 centímetros de corto y le anastomoso. Ese fue un graso error. Vi morir gente por hacer ese tipo de anastomosis en esa zona, porque era gente mayor, de unos 70 años, que no tolera una peritonitis. De la peritonitis rápidamente evoluciona a sepsis y de la sepsis rápidamente se va con alta celestial y le manda saludos a San Pedro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa puede ser una posible pregunta de examen. Tal vez lo vamos a pensar, pero es importante. Esta es una zona de debilidad. El arco de Drummond a nivel de la arcada de Río Lano también es una zona de debilidad anatómica. ¿Sí? Que eso es lo que importa de cirugía de enseñar de cirugía. Las principales zonas anastomóticas que ustedes pueden hacer, porque esto es una pregunta casi que característica de un pase de visita. ¿Qué es el arco de Río Lano? ¿Qué es la arcada de Drummond? Son preguntas que los van a acompañar el resto de su vida en los pases de visita. Se los presento y lo deben de recordar con mucho cariño.
¿Sí? Ahora, ¿quién irrigará la porción del recto medio y el recto inferior? La hipogástrica, a través de las rectales. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Cero? ¿Clarísimo todo? ¿Sí? Muy bien, siguiente. Entonces dijimos, siguiente, 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 siguiente y siguiente. Un poquito más. ¿Qué hiciste? Un 6. toquecito más. Una más. Muy bien. Entonces dijimos que si existe una arteria cólica o ileocólica, habrá una vena cólica o ileocólica. En este caso hay una vena ileocólica, hay una vena cólica derecha y una vena cólica media, que todas ellas discurrirán hacia la vena cólica. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de la mesentérica inferior, si hay una arteria cólica izquierda, habrá una vena cólica izquierda. Y si hay una arteria sigmoidea, habrá una vena sigmoidea. Todas ellas, a su vez, desembocarán en la vena porta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Irrigación. Una vez que te aprendes irrigación, es fácil recordarte de los arreglos. ¿Sí? Siguiente. 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 Muy bien, entonces, dentro de la fisiología y las funciones del colon, dijimos que la principal función del colon es la de reabsorción de agua y electrolitos procedentes del quimo y la de almacenar la materia fecal. En este caso, ¿en qué proporción dijimos que se almacena la materia fecal? Casi principalmente en el recto y el colon sigmoides. Pero para fines prácticos podríamos determinar que la mitad derecha del colon se encarga de la absorción y la mitad izquierda del colon se encarga del almacenamiento. A lo largo de todo el colon, por el tipo de musculatura que tiene, generará movimientos de propulsión de la materia fecal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué patologías condicionará un retraso de esta propulsión de la materia fecal? Cualquier patología que, uno, dañe lo que es el plexo nervioso, dos, genere un retraso del tipo químico osmótico en lo que es el paso del material fecal, y otro, la presión barométrica del ambiente. Hay un artículo que sacaron los peruanos en el año 2019 o 2020 que indicaba el dórico megacolon andino por altura. ¿Qué es lo que significaba este artículo? Y para el resumen decía que a mayor altura encuentra el individuo, habrá un retardo del vaciamiento gástrico, y si hay un retardo del vaciamiento gástrico, en este caso se detiene en el colon, ¿qué pasa? El contenido dilata al continente y se genera un dórico megacolon andino. Interesante explicación, pero sucede. ¿Cuál es otra patología que dijimos que genera dórico megacolon? Vamos a hablar un poquito más adelante, pero acuérdense de eso. Siguiente. Muy bien, entonces dijimos que en conjunto el movimiento de propulsión se genera por los músculos longitudinales y los músculos circulares que hacen las aulas. ¿Estamos de acuerdo? Se contraen alrededor de 2.5 centímetros de músculo circular, que puede generar una duración de aproximadamente 60 segundos. Esto va a entrar al examen posiblemente, que lo pregunte el maestro. Entonces, permite la absorción progresiva de líquido hasta generar una compresión directa de 200 a 300 ml. ¿Por qué es importante esta parte? Porque se caracteriza o se considera pérdida insensible la pérdida que se genera por las heces fecales y se cuantifica en 24 horas. ¿En qué momento cobra sentido y en qué momento es importante? Cuando el paciente está en terapia intensiva y hay que calcular los ingresos y los egresos. Uno de los egresos pasivos es la pérdida por heces fecales. ¿Estamos de acuerdo? Que existe entre 200 y 300 ml. Siguiente. La propulsión del contenido cólico, la primera mitad del colon, aparece en las aulas aproximadamente entre 8 y 15 horas. Esto le da la particularidad al colon de hacer una defecación, bueno, a las personas
de poder hacer una verificación o una vez en 24 horas o una vez cada 48 o 72 horas. He conocido casos extremos donde había una señora de unos 70 años que hacía deposiciones una vez a la semana, textual, una vez a la semana. Pero tiene que ver directamente con la proporción del intestino, de la parte del colon, en esta parte del intestino grueso, por el tipo de musculatura austral que tiene. ¿Sí? ¿Todas las preguntas? Genera contracciones de 30 segundos en un periodo de 2 a 3 minutos. Entonces podríamos determinar que bajo esa premisa, si hay un dolor en el colon, será del tipo espasmódico. ¿Sí? Siguiente. Las criptas de Liverpool. Estas criptas de Liverpool cobran especial importancia en cirugía. Tiene que ver especialmente con la producción de moco o la protección del colon por parte de la segregación de mucina. ¿Por qué creen que el colon tendría que generar mucina o moco? ¿Y para qué? Nada más porque quiere hacer algo en vez de absorber agua. ¿O por qué será? Ustedes se los ven tan cansados. ¿Qué hacen? ¿O qué se dedican? ¿O ya es hora o qué? ¿Hasta qué hora tenemos clases? 8:15. Tenemos como media hora por delante. Entonces, dijimos que ¿para qué será importante la segregación de moco o de mucina por parte del colon? Opción A, en forma de protección. Opción B, para ablandar las heces. Opción C, para aumentar el volumen de las heces fecales. Opción D, todas las anteriores. Opción E, ninguna de las anteriores. Protección. A, si queda la A. Protección de la mucosa colónica. Muy bien. ¿El quimo será ácido o será alcalino? Alcalino, sí, ¿verdad? Claro, ¿cómo no va a ser alcalino? Ácido, es ácido, tiene una característica ácida. Y la secreción del moco con el bicarbonato alcaliniza el medio a un pH de 8. Esto para proteger la mucosa colónica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, siguiente. Dentro de la absorción y la formación de heces, aquí está lo que dijimos anteriormente, aproximadamente llega hasta la válvula ileocecal, en este caso el ciego, alrededor de 1500 ml de quimo. El quimo será líquido, en este caso tendrá detritos. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hayamos consumido estará ahí. El pollo quindón, conjuntamente con la coquita cero, y el postre estarán distribuidos en los 1500 ml. ¿Estamos de acuerdo? Estos 1500 ml también constarán de los 1200 ml que genera el hígado de ácidos biliares, los 800 ml que genera el páncreas de jugo pancreático. ¿Y por qué llegarán 1500 si ahí solamente ya tenemos unos 3000 ml? Porque el intestino delgado también reabsorbe agua. ¿Sí? También reabsorbe agua y electrolitos. Aunque sea una función casi que primordial del colon, el intestino delgado también lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podríamos decir que la mucosa del colon tiene una particularidad inmensa de reabsorber agua y reabsorber electrolitos. En este caso, sodio, cloro y ¿qué más? ¿Potasio reabsorberá? Claro que sí. Existen membranas o bombas de sodio, potasio, gas. Esto es más de gastro, pero para que se vayan dando una idea. Me imagino que todavía no vamos a está en gastro. Cuando avancen ya sabrán qué responder. Siguiente. Aquí está. La capacidad máxima de absorción del agua es entre 5 y 8 litros. Máximo el colon puede reabsorber hasta 5 a 8 litros dependiendo de la constitución del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Y si sobrepasa esto, dijimos que se elimina en forma de diarrea. El colon debe de comprimir todos los 1500 ml de contenido quimo intestinal a una razón de 200 a 300 ml que se eliminan con las heces.
que nos sirve para la cuantificación. El colon, como ya habíamos comentado anteriormente, genera bicarbonato alcalino o en este caso bicarbonato con mojo alcalino que sirve de tampón para alcalinizar el quimo ácido que llega hacia él. Tiene funciones importantes de secreción, no secreta, pero almacena la flora microbiana que genera vitamina K y vitamina B12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿podríamos vivir sin colon? ¿Segurito? Sí, podemos vivir sin colon, pero habríamos que suplementarle al paciente. Pero de forma natural y sin suplementación, ¿se podrá vivir sin colon? No. Posiblemente no. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Dentro de las cirugías que podríamos hacer, habíamos dicho que existe una hemicolectomía derecha, una de hemicolectomía derecha extendida. ¿Y por qué se llama extendida? Porque abarca un poco más de la arteria cólica media. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué se llamará una colectomía transversa? Porque toma todo lo que es el colon transverso. Dentro de eso también encontraremos una hemicolectomía izquierda y una hemicolectomía izquierda extendida, aunque la hemicolectomía izquierda extendida como tal toma hasta el colon sigmoide, ¿sí? Y también habrá una sigmoidectomía o una resección anterior baja. Todas y cada una de estas cirugías dependerán de la patología que esté cursando el paciente y de la localización de la misma. ¿Estamos de acuerdo? La principal patología en nuestro medio es el dolicomegacolon chagásico y se practica la hemicolectomía izquierda extendida principalmente en nuestro medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será? Solo respuestas incorrectas. ¿Por qué será? Porque al tripanosoma cruzi le gusta el sigmoides, ¿no? Y está ahí, entonces nosotros le sacamos esa parte y lo sacamos del cuerpo. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿O no? ¿Qué dice el público? Porque así eliminamos las dos partes principalmente móviles del colon, como ser el colon transverso y el colon sigmoide. Y nosotros hacemos una anastomosis colocolónica transverso rectal. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que se practica principalmente la hemicolectomía izquierda en estos casos y en nuestros pacientes. ¿Es curativa? No. La única cirugía que controla de forma más precisa y efectiva todo lo que es el dolicomegacolon chagásico es la cirugía de Duhamel-Abad, que genera una gárgola externa a nivel del recto. Pero vamos a ver más adelante. Siguiente. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Seguro? Muy bien, siguiente. Entonces, dentro de los tipos de anastomosis que le podríamos hacer a este colon, encontraremos que hay una anastomosis término-terminal, que no es nada más que la anastomosis de la porción final del colon y la porción distal del mismo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que se generará en una anastomosis término-terminal. ¿Por qué cobra este sentido? Porque es la terminación del asa proximal con la terminación de asa distal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la término lateral cómo estará constituida? Pues hará una conexión terminal de asa proximal a la asa distal. ¿En qué tipo de patologías? Por ejemplo, si yo le saco y le hago una de resección anterior baja, yo le puedo anastomosar este segmento del colon a este segmento del recto de forma lateral o terminal. ¿Estamos de acuerdo? Para eso principalmente. ¿Y de qué dependerá que yo le haga término terminal o término lateral? En muchas ocasiones el recto tiene un diámetro de aproximadamente 3 a 5 centímetros.
Y esta porción del colon descendente tiene entre 7 y 8 centímetros. No puedo hacerle una anastomosis terminal por la diferencia de diámetros que existen. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que yo hago? Cierro esta parte y le hago una término lateral. Principalmente esa es la diferenciación de las mismas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo será lateroterminal? Exactamente lo mismo, solamente que en diferente segmento. ¿Estamos de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Pero ¿dónde toma diferencia? En la laterolateral. ¿Y por qué será laterolateral? Porque yo le hago una anastomosis. Vamos a imaginarnos que agarramos una porción final del ileum y esta porción final del ileum le hago un corte aquí por X o Y motivo. Pasó. Juanito Alimaña lo apuñaló y le saco de esa porción que le apuñalaba. Yo le puedo hacer un tipo de anastomosis laterolateral. ¿Estamos de acuerdo? O le puedo hacer una anastomosis terminal, ¿verdad? Cualquiera de las dos se la podría hacer. ¿Y cuál será la diferencia? La posibilidad de estenosis. Si yo le hago una término terminal en Y1, o digo en ileum, que es la porción terminal, esa parte del quimo llegará ácido, ¿verdad? ¿Podrá haber alguna razón o circunstancia para que se pueda estenosar esta anastomosis? Sí, puede pasar. Entonces, para evitarse ese problema, se hace una lateral. ¿Por qué? Porque la boca anastomótica termina siendo más grande. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo anastomosar un segmento de 3 a 4 centímetros con la posibilidad de que se estenose a este mismo segmento hacerle con 5 a 7 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Para eso cobra de más. Pero, ¿cuál es la complicación de esto? Esta anastomosis puede ser isoperistáltica o anisoperistáltica. Isoperistáltica significa que sigue el completo trayecto del tubo digestivo, sin interrupciones, sin movilizaciones bruscas, sin nada. Sigue todo el trayecto del tubo digestivo en forma de resbalía. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo le hago una anastomosis lateral, ¿será isoperistáltica? ¿Seguirá todo el trayecto? No, genera un declive, ¿verdad? Entonces esto recibirá el nombre de anisoperistáltica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Habrá una lateral isoperistáltica en este sentido? Puede ser, ¿no? Habría que preguntarle al cirujano. Tal vez sí. ¿Qué opinan? ¿Habrá o no habrá? Sí, sí hay. ¿Y cómo será? Si yo le hago una anastomosis lateral, tendrá que ser que el intestino se ponga lado a lado. Esto solucionará el problema de la estenosis, aumentará el tamaño de la boca anastomótica y se mantendrá isoperistáltica, ¿verdad? ¿Y de qué depende elegir cada uno de ellos? Pues del humor que se levante el cirujano. Un día dirá quiero hacer una anisoperistáltica, otro día dirá quiero hacer una anisoperistáltica y demás, porque no hay relevancia quirúrgica como tal. A menos que el paciente haga el síndrome de intestino corto y que estemos obligados a hacerle una anisoperistáltica para tratar de ralentizar un poco el flujo del intestino, no hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Dentro de las enfermedades intestinales inflamatorias, la colitis ulcerosa. ¿Qué sabes de la colitis ulcerosa? Es una patología que puede generar un dolor a nivel del colon y dependiendo de su localización generará un dolor de tipo cólico, espasmódico
irradiado y o referido. ¿Sí? ¿Y a dónde estará irradiado o referido? Si es en colon descendente, estará referido hacia colon sigmoides. Y en este caso, ¿qué tipo de dolor generará? Generará un dolor en el flanco izquierdo que se irradia hacia fosa ilíaca izquierda. Y lo propio, si está en colon ascendente, generará un dolor en flanco derecho irradiado hacia fosa ilíaca derecha. ¿Estamos de acuerdo? Este dolor, que es de tipo espasmódico, estará acompañado de diarreas, estará acompañado de rectorragias, estará acompañado de secreciones purulentas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué será? Dependiendo del grado de la ulceración y hasta dónde haya llegado. ¿Dónde dijimos que discurre toda la trama vascular del tubo digestivo? En la submucosa. Si esta úlcera llega hasta submucosa, ¿generará sangrado? Sí, con el simple paso de las heces fecales ya van a generar un sangrado, lo que condicionará a la rectorragia, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien. Esta es una parte importante. La necesidad imperiosa de defecar. ¿A qué le atribuyen esta sensación? ¿La sangre será irritante o no? ¿Qué dice el público? Si no es irritante, tiene una particularidad irritante en el tubo digestivo. En este caso, al haber secreción o digo, al haber sangrado continuo en forma de sangrado en napa, generará una necesidad imperiosa de defecar por la estimulación de la mucosa y por consiguiente reacción nerviosa. ¿Estamos de acuerdo? Es una patología un tanto complicada de tratar, es sumamente, se podría decir, fácil de complicar. ¿Por qué? Porque una paciente de 50 kilos que tenga 3,500 ml circulando en su torrente sanguíneo y que un día se le ocurra sangrar, en 5 a 10 minutos va a ser un shock hipovolémico. Y si no tiene muy buenas defensas, porque pesa 50 kilos, el colon está lleno de bacterias y si perfora parte del colon generará una peritonitis con posterior sepsis y se irá a dar novedades con San Pedro más rápido de lo que vaya a llegar al hospital. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Habrá una pérdida de peso progresiva, fatiga y fiebre. ¿Fiebre en qué casos habrá? En casos infecciosos. ¿Habrá fatiga por qué razón? Por la pérdida constante y crónica de sangre que condicionará una anemia. ¿Sí? Siguiente. La enfermedad diverticular. ¿Qué saben sobre la enfermedad diverticular? Total, está inscrito. La enfermedad diverticular como tal es una patología en la cual aparecen segmentos, se podría decir, de las 4 paredes del colon en determinadas zonas en forma de colon o en forma de, en este caso, divertículo. Recibe el nombre de divertículo verdadero o divertículo como tal porque tiene las 4 capas del tubo digestivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si no tiene las 4 capas del tubo digestivo, puede ser cualquier cosa, desde un pólipo, una masa o lo que ustedes imaginen. ¿Por qué? Porque si yo la estoy viendo desde afuera y veo una masa, ¿qué es lo primero que se me viene a la cabeza? ¿Un qué? Un tumor, una masa, ¿no? Pero si yo la corto, le hago una tomosis, le hago un refuerzo y la mando a patología y me dice que tiene las 4 capas del tubo digestivo, será una diverticulitis. Y fin del comunicado. ¿Estamos de acuerdo? Principalmente esta patología está dada entre mayores de 80 años y tiene que ver casi exclusivamente con una debilidad de la pared del colon. ¿Sí? Mientras más delgada y más débil sea la pared del colon, determinadas situaciones en las cuales son cotidianas del día a día generarán una diverticulitis, como por ejemplo ¿qué? El estreñimiento crónico, ¿sí? O el aumento de volumen del colon por la fermentación de gases del organismo. Cualquier cosa que aumente el volumen y contenido y continente del colon podrá generar divertículos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se complica? Sí se complica. ¿Cómo?
Si entra material fecal en esta zona y se ocluye, generará una diverticulitis ¿qué? Infecciosa, inflamatoria, ¿qué? ¿Cuál? ¿Ah? Infecciosa, inflamatoria, ambos. ¿Qué pasará? Se perforará. ¿Qué pasará? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí, no? Sí, se necrosa, porque si se ocluye, genera casi que la misma particularidad que pasa en el apéndice. Bloquea el riego sanguíneo, y una vez que bloquea el riego sanguíneo, el tejido no irrigado se necrosa. Y si se necrosa, se perfora. Y si se perfora, hace una peritonitis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál será el tratamiento? La exéresis y no hay más. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Muy bien. El cáncer de colon. Las principales causas de cáncer de colon, ¿cuáles serán? Tener más de 60 años, tener antecedentes familiares, tener pólipos colorectales es casi que indicativo, consumir grandes cantidades de carnes ultraprocesadas, en este caso carnes rojas, ¿sí? Y para las mujeres contar con antecedentes personales de CAE-MA. Los síntomas principales son el sangrado escarcipatognomónico, la debilidad por, ¿dónde está? Color del excremento oscuro en sangre. ¿Por qué es? El color oscuro del excremento. ¿Por qué es dada? Por una hemorragia del tubo digestivo, ¿verdad? Hematoquesia se llama. Si tengo pérdida de sangre, habrá debilidad por anemia, habrá cansancio por anemia, habrá pérdida de peso, ¿sí o no? Sí, habrá cólicos, habrá estreñimientos y habrá cambios en los hábitos de evacuación que generarán una sensación de defecar o una sensación de pupilitesnesia, ¿sí? Tristemente, en todo lo que es los CEAs de colon se reconocen de forma tardía, porque no hay forma de determinar y decir tengo un pólipo colónico, ¿verdad? A menos que cause dolor, por lo regular no se hace un screening completo de todo lo que es el tubo digestivo, ¿verdad? En este caso y en este proceso se dan cuenta tarde. ¿Cuándo empieza a doler? Cuando avanza hasta la muscular, ¿sí? Cuando llega casi que a los... Aquí llega. Si llega a la muscular, ¿a qué estructura nerviosa llega? Uy, se tiene una cantidad de flores. Creo que ya no la dicen. Sí, ya. ¿Dónde está la lista? Vamos a quedar ahí. Para la siguiente clase, lean, por favor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ay, Dios mío. ¿Dónde está la lista? Lisbeth Victoria Canavini. Ok, la Betel Flores. Aide Córdoba Toco. Janet Condorio Velarde. Camila Flores Bermúdez. José Jesús Carlos. Marcela Rico Santos. Yalida Tajara Hemos Quispe. tenido más oportunidad de bonos. Michael Se pueden Peterson. cansar. Michael es su nombre, ¿no? Porque cuando un taxista está ganando el balón, es complicado buscar. Daniel Yaciel. María Fernanda.